Vamos a empezar en punto, somos mujeres muy puntuales. Entonces quiero lo primero agradecer a la Fundación Ortega Marañón el que nos brinde esta ocasión de encuentro con la arquitectura a través del encuentro con 5 mujeres arquitectas. Sí, también a todos ustedes que participan en este encuentro, del que queremos hacer una ocasión de gozo que celebre el final de las obras en los 2 edificios de la Fundación y en el jardín. Aunque las obras han significado años de molestias a todos, porque la Fundación no ha cesado un solo día de continuar con sus actividades durante los trabajos, finalmente, con dificultades como todas las obras y con retrasos como todas las obras, porque la construcción no es una ciencia exacta, han concluido con una impecable restauración integral, tanto del palacete del siglo XIX, en el que tuviera Ortega su despacho, como del magnífico edificio diseñado por Carlos Arniches, un ejemplo paradigmático de la arquitectura racionalista madrileña de los años 30 y que alojó, como saben, a la Residencia de Señoritas, primera institución española dedicada al impulso de la educación superior de las mujeres. Y por eso queremos traer junto a nosotras el recuerdo de aquellas primeras mujeres arquitectas españolas que, muy dotadas para el diseño, tuvieron la valentía, digamos, de introducirse y concluir con éxito una formación reservada entonces, y por razones más sociológicas y políticas que técnicas, solo a los varones. Matilde Ucelay fue la primera que se licenció en arquitectura en 1936 y su memoria ha bautizado ya una de las salas de la Arquería, la Galería de Exposiciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Paseo de la Castellana, junto a los nombres de otras grandes figuras de la arquitectura como Alejandro de la Sota, Félix Candela, José Luis Sert y Secundino Zuazo. Después de Ucelay, y a causa de la triste interrupción que supuso la Guerra Civil, obtendrían el título en 1940 María Cristina Gonzalo Pintor y Rita Fernández Queimadelos. Es el recuerdo de esta última el que yo quiero compartir con todos ustedes, porque hoy es una tarde de celebración de la arquitectura y no de reivindicación, ni de juicio, ni de denuncia sobre una evolución histórica de distribución entre los sexos de los cometidos familiares y sociales. Así lo queremos las 6 arquitectas que estamos aquí, y así lo entendió Rita Fernández Queimadelos, su hija, que la he visto antes pero no la veo. ¿Rita? Ah, sí. Su hija, también arquitecta, me ha insistido mucho en esta postura de su madre. Entonces creo obligado contarles, antes de empezar, unos breves trazos de la biografía de Rita Fernández Queimadelos, porque todas las que estamos aquí en este estrado compartimos algo con ella. Es por eso que a las ponentes las presentaré después de presentar a Rita Fernández Queimadelos. Rita Fernández Queimadelos nace en Galicia en 1911 y quiere ser desde pequeña arquitecta. Se enfrenta a la oposición de su padre, quien no considera esa profesión propia de mujeres y, peor aún, teme que los estudios en otra ciudad sola y alejada de la casa familiar marquen a su hija con un incómodo estigma. Serán, sin embargo, las 2 abuelas de Rita las encargadas de convencer a su hijo y yerno de la vocación de la joven. Y conseguida anular la primera reticencia hacia las características de la profesión para una mujer y resultando insalvable la segunda de abandonar sola el hogar, la abuela materna de Rita decide alquilar un apartamento en Santiago, a donde se trasladará con su nieta para que comience los estudios. Veis que es una historia muy bonita de unas abuelas, mujeres españolas, nacidas y crecidas en la mitad del siglo XIX, cuando todavía el voto femenino no existía en ningún país del mundo, y que son capaces de vislumbrar el futuro con semejante firmeza y clarividencia. Rita vendrá finalmente a Madrid y se alojará aquí, además, en la Residencia de Señoritas, donde contará con todo el apoyo de María de Maeztu. Y se casará y tendrá hijos y se mudará, siguiendo la profesión de su marido, y ejercerá como arquitecta tanto en el ejercicio libre de la profesión como en el ámbito público, local, al ocupar el puesto de arquitecta municipal del Ayuntamiento de Mula y en el ámbito estatal en varios puestos de la Dirección General de Regiones Devastadas y del Ministerio de Educación. Ahora que ya tenemos enmarcado este encuentro, paso a presentarles a las arquitectas que me acompañan y, como guiño a las animosas abuelas de Rita Fernández Queimadelos, voy a presentar a las ponentes por el orden alfabético del apellido de sus madres. La primera, aquí a mi derecha, es Ana de Miguel Cabrera. Es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y ha cursado el programa de liderazgo para la gestión pública por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa.
En 2004 gana las oposiciones al Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública y ejerce sus primeros destinos en la Gerencia del Catastro de Extremadura y en los servicios centrales de la Dirección General del Catastro en el Ministerio de Economía y Hacienda. En 2006 pasa a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, donde llega a ocupar el puesto de subdirectora general de Protección y Conservación. A continuación, es asesora en el gabinete del secretario de Estado de Medio Ambiente y dirige luego ese gabinete desde 2013 hasta 2017. Trabaja después como vocal asesor de valoración en la Dirección General del Catastro y desde 2018 cuenta con la habilitación de inspectora de servicios de la Administración General del Estado. Entre junio de 2019 y mayo de 2022 ha sido directora de gabinete del alcalde de Madrid y desde entonces es la directora general de coordinación de alcaldía en el Ayuntamiento de Madrid. Marta Callejón Cristóbal es arquitecta también por la Universidad Politécnica de Madrid y desde 2007 pertenece también al Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública. Tiene asimismo una rica trayectoria en la Administración, ha trabajado en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y ha sido subdirectora de Rehabilitación y Regeneración Urbana en el Ayuntamiento de Madrid. En su última etapa ha sido subdirectora general de Arquitectura y Edificación en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con competencias en la promoción y difusión de la arquitectura y en programas de rehabilitación del patrimonio. Y además, en este periodo, ha estado al frente de la elaboración y tramitación de la Ley de Calidad de la Arquitectura y ha liderado el equipo que ha diseñado e implementado el Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos. También desempeña labores de formación, ha coordinado la revista El Catastro y ha sido jurado en diferentes concursos de proyectos de arquitectura. Fuensanta Nieto de la Sierra. Es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y Master of Science in Building Design por la Graduate School of Architecture and Planning de la Universidad de Columbia. Junto a Enrique Sobejano es socia fundadora en 1985 de Nieto Sobejano Arquitectos con oficinas en Madrid y Berlín. Ha recibido numerosos premios, destacando el Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, la Medalla Álvaro Aalto y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Algunas de sus obras más conocidas son el Museo Medina Zahara, el Museo Moritzburg en Halle, el Museo San Telmo en San Sebastián, el Museo Joannen en Graz, el Centro de Arte Contemporáneo de Córdoba y el Centro Apropart en Estonia. Actualmente está desarrollando diversos proyectos en España, Alemania, Francia y China. Es además docente, imparte conferencias y participa en jurados y simposios en instituciones de todo el mundo y fue codirectora de la revista Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Beatriz Blanco García es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, máster de Urbanismo por el Instituto de Estudios de Administración Local, licenciada en Historia del Arte y escritora, en particular poeta. Como funcionaria por oposición al Ayuntamiento de Madrid, ha ocupado numerosos puestos como el de subdirectora general de la Oficina de Centro y jefa del Servicio de Investigación Urbana del Ayuntamiento y es autora de múltiples proyectos de espacio público y viviendas. Todos sus trabajos, como ya dice, poeta más queridos, el Plan de Miradores, el Plan de Itinerarios, el Plan de Sirenas, el Proyecto Madrid Centro, el Plan Plaza Mayor y el Plan Gran Vía. Su trabajo ha merecido numerosos premios, como el conseguido en 1981 por la ordenación de las márgenes del río Vinalopó, en 1985 en el concurso de la Rambla de Coslada y en 1991 recibió el Premio Diseño Urbano de la Comunidad de Madrid por el Plan de Cines y Teatros del Centro Histórico de Madrid. Cuenta con más de 40 artículos publicados, 4 libros de poemas y ha coordinado muchísimos otros. Es fundadora de la revista Urbanitas, ha dado clases en las universidades de Milán, Oxford y Madrid y continúa en la actualidad publicando sobre temas urbanos, dando conferencias, escribiendo poesía y algo de teatro. María Langarita Sánchez es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid desde 2016 y profesora de proyectos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura también de Madrid. Asimismo, ha sido profesora asociada de proyectos en las universidades de Alicante y en la de San Jorge de Zaragoza
y ha dirigido talleres y cursos de proyectos en la Escuela de Arte HED en Ginebra, en la Universidad de Verano Meléndez Pelayo en Santander y en la Universidad de Gerona. Desde 2005 funda, junto a Víctor Navarro, la Oficina de Arquitectura La Angarita Navarro, con sede en Madrid, especializada en arquitectura y ciudad. Su obra ha recibido, entre otras, la mención especial al arquitecto emergente del Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea, Premio Mies van der Rohe, en 2013. Su trabajo ha sido recogido en el número monográfico de la revista 2G, La Angarita Navarro, y forma parte de la colección permanente del Centro Pompidou. Y yo soy Carmen Serrano de Aro Martínez, también arquitecta de Hacienda, licenciada en Derecho, máster en Investigación en el Derecho de la Cultura, autora de artículos jurídicos relacionados con el patrimonio cultural y la defensa de la arquitectura. Con uno de ellos, sobre la propiedad intelectual del arquitecto, conseguí en 2015 el segundo premio García Goyena de la Facultad de Derecho de la UNED. En todas las ciudades en las que he vivido, Pekín, Damasco, Nicosia, Canberra, Bruselas, Roma, Atenas, Madrid y ahora en Jerusalén, he llevado a cabo varias investigaciones y actividades culturales en torno a la arquitectura y de alguna manera he sido pionera, ya que soy la primera mujer arquitecta europea que ha diseñado y construido edificios en el Pekín de 1986, en la era todavía absolutamente comunista de Deng Xiaoping, que iniciaba las reformas económicas. Como he anunciado, todas las arquitectas que estamos aquí compartimos algo con Rita Fernández Queimadelos, bien la práctica de la arquitectura enfocada al servicio público, tanto estatal como municipal, bien el ejercicio privado de la profesión o bien el continuo desplazamiento con la arquitectura y la familia a cuestas. A fin de convocar más reflexiones a este encuentro, voy a plantear algunos asuntos de los muchísimos que rondan con la arquitectura, con citas a veces contradictorias entre sí de importantes personalidades, arquitectos y escritores. Algunos de ellos están en esta sala, ya los mencionaré. Vayamos a ello. Lo primero que quiero plantear es la arquitectura como arte diferente del resto de las artes. Un exceso de arte se le ha llamado. La primera característica es porque es un arte fisiológicamente necesario. El cobijo, desde la cueva hasta el palacio, la fábrica o el centro de congresos, lo que la convierte en el único arte que demanda una continua asignación de un uso práctico, mientras que todas las otras manifestaciones artísticas permanecen inalterables en su primigenia función generadora de deleite sensorial. Y por ello, dice Tadao Ando, la arquitectura solo se considera completa con la intervención del ser humano que la experimenta. En la arquitectura, el arte se aloja en el espesor que media entre un muro y nuestro cuerpo, dice Juan Navarro Valdebec. Un edificio tiene dos vidas, dice Ren Koolhaas, la que imagina a su creador y la vida que tiene, y no siempre son iguales. Ya les pregunto. Por orden del apellido de las madres. Ana, Marta, Fuensanta, Beatriz, María. Junto al arquitecto, autor de la obra de arquitectura, hay un propietario de un suelo que ha financiado a su costa el edificio y que además será el uso que haga del edificio el que, como dice Tadao Ando, lo justifique como obra de la arquitectura. ¿Habéis tenido alguna experiencia positiva o negativa, bien de total compenetración con el cliente, bien de relativo o absoluto desacuerdo en el sentido que dice Koolhaas? Ana. Pues desde mi experiencia, desacuerdos enormes no he tenido nunca. O sea, al final, en los contratos que yo he gestionado en la administración pública, el contratista, con unas conversaciones profundas, el arquitecto que ha desarrollado el proyecto o ha ejecutado la obra, ha dirigido la obra, normalmente siempre se ha acomodado de una forma muy razonable a lo que necesitábamos. Eso es un poco mi opinión. ¿Tú, Marta? En la administración pública estoy un poco con lo que comenta Ana. En la experiencia mía previa, en ejercicio profesional, mis encargos fueron muy modestos, pero sí que me ha venido esta mañana, cuando leía tus notas, a la cabeza un restaurante japonés que diseñé, los mobiliarios a medida, las lámparas a medida, estábamos imbuidos de Tadao Ando, por aquella época en la escuela, de Alberto Campo Baeza, aquí en casa. Hola, Alberto. Y el restaurante me lo encargó un señor chino, nada más abrir, mutó de restaurante japonés a restaurante chino, y al mes mutó a asador de pollos. Entonces, la Marta entonces sí que entendió esa desacuerdo. Sí. Pero ya volviendo un poco a la actualidad y un poco más en serio, yo a lo de Koolhaas le vería una segunda variable. Un edificio tiene dos vidas e incluso más. Y ahora que estamos en plena ola de renovación, de adaptación, de adaptative reuse, o reutilización adaptativa. Hemos visto cómo edificios, el 2%, por ejemplo, el 2% cultural, convierte castillos, edificios, palacios históricos en dotaciones públicas actuales maravillosas, o tenemos un hospital de Maudes que hoy sirve a una administración pública, o la MV que está en una antigua fábrica de bombillas. Entonces, un edificio tiene todas las vidas
que se le quieran dar, y ahí estamos los arquitectos, de dentro y de fuera de la administración, ¿Santi? para cuidarlo. A ver, yo sí he tenido una experiencia buenísima y alguna mala también, pero las malas no se cuentan. O sea, no, pero para explicar mi experiencia buena, quería un poco también explicar lo que entiendo como autoría del arquitecto, porque me parece que en estos años se ha modificado y ha cambiado, porque antiguamente, quiero decir, hace años, los arquitectos quizás se podía considerar como que trabajaban más solos, más aislados. Yo creo que ahora los arquitectos estamos trabajando mucho más en equipo y esa autoría es compartida, no solamente el arquitecto, su equipo, tanto el cliente, todo el que participa de ese proceso tan complejo que es el proceso constructivo. Entonces, yo creo que la labor del arquitecto realmente es definir una idea, un concepto, que esa idea y ese concepto sea lo suficientemente fuerte como para que se pueda llevar a cabo y pueda dirigir o establecer el criterio que tiene que llevar a cabo toda la complejidad de esa construcción desde el inicio del proyecto hasta que aparece el edificio. En ese sentido, y si no me estoy extendiendo mucho, has mencionado un proyecto nuestro, la Fundación Arbopart. Para mí, una maravilla fue trabajar con Arbopart. Arbopart, no sé si lo conocéis, es un músico que es el compositor vivo más repetido en este momento en el mundo. Es una música extraordinaria y lo que se produjo allí fue, no sé, una situación de respeto o de mutua admiración. Él como artista, como músico, para nosotros era increíble trabajar con él, pero él también nos admiraba a nosotros. Por lo tanto, se produjo una relación especial y no solamente con él, sino con todo el mundo que trabajaba en la fundación. Por ejemplo, el día que pusimos la primera piedra, y fue una cosa que fue la única vez que nos ha pasado en ningún edificio, la primera piedra fue realmente un acto en el que toda la fundación Arbopart, su mujer, su familia, toda la fundación Arbopart, todo el equipo que participaba allí, arquitectos, ingenieros, los contratistas, toda la gente que iba a hacer la construcción, estábamos en un momento en el que Arbopart estaba explicando cómo se había concebido el edificio, la unión del edificio con el entorno, con el bosque en el que estaba, la unión del edificio con la música, lo que para él significaba la música. Y yo creo que ahí se fue capaz de transmitir a todo el mundo que participaba en ese proyecto lo que se planteaba y lo que se quería hacer. Y desde ese momento yo creo que todo el equipo completo se puso a trabajar para conseguir que esa fundación saliera bien y que ese proyecto saliera bien. Muy bonita, muy bonita. Pues mi experiencia es que cuando hablabas de clientes privados o clientes públicos, yo he trabajado mucho más cómodamente con las instituciones o las administraciones que con los clientes privados. Quizá porque la involucración emocional de un cliente con el proyecto es muy intensa. La administración tiene una relación con el proyecto más funcional, más, digamos, más racional, ¿no? Con lo cual te deja margen para poner esa implicación emocional tú misma y a la vez con el cliente establecer unos argumentos y unos procedimientos de razonamiento más sensatos y más fáciles. Esa ha sido mi experiencia. Para mí el mejor cliente, desde luego, son las instituciones o administraciones. María. Bueno, podría decir que nosotros en el estudio somos muy prudentes en asumir responsabilidades que no por encima, ¿no?, de lo que nos corresponde, y también muy cautos en atribuirnos méritos, ¿no?, que tampoco son nuestros. Nosotros como arquitectos tenemos una idea de nuestro trabajo más parecida a la de un luthier que fabrica un instrumento, que esa fabricación en ese momento está motivada por un promotor concreto que inicia la acción, ¿no?, y que edita de alguna manera algunos de los intereses de ese instrumento, pero una vez que ese instrumento sale de nuestro taller, produce música, ¿no?, con otras personas producen música a través de él o producen vida. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una experiencia buenísima con la Red Bull Music Academy en Matadero, Madrid, que fue una intervención temporal que al final acabó durando varios años, en la que intervinimos de una forma muy fresca, directa, construyendo una ciudad en Edén de la música, ¿no?, una nave industrial de finales del 19 y principios del 20, que luego, cuando salió de nuestras manos, se convirtió en un instrumento generador de cultura, de vida, ha dejado una impronta brutal, ¿no?, pues la música electrónica, la música de baile de Madrid durante un tiempo, ¿no? Ese no es mérito nuestro tampoco, ¿no? En ese sentido, hay una
no es que haya dos vidas de una arquitectura, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que dice Jorge en ese sentido. Yo creo que una arquitectura, una vez es arrojada a la cultura, es acompañada por un arquitecto durante un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Que es cierto, estoy de acuerdo con lo que dice Fuensanta, que el arquitecto es que le imprime una cantidad de energía potencial a esa arquitectura que luego se convierte en energía cinética y va cayendo, y en función de la cantidad de energía que se imprime al principio, tiene unas posibilidades de desarrollo con más éxito o menos, ¿no? Que tampoco dependen del arquitecto. Es verdad que también en la intervención de arquitecturas existentes muchas veces coges una arquitectura que está cayendo y le vuelves a subir. Es esta intervención que nosotros hacemos muy habitualmente, pero nosotros no entendemos la arquitectura como un objeto inmóvil ¿no? que se queda congelado en nuestra creación, en nuestra visión concreta de un momento del tiempo, sino en un instrumento que se lanza a la cultura y a través de ese instrumento se produce vida, ¿no? Nosotros lo que sí que nos gusta es recoger testimonios de esa vida para reelaborar, ¿no? Intereses para futuros proyectos, pero bueno, eso no es mérito nuestro. Bueno, eso va un poco en la segunda característica que yo quería un poco comentar, que claro, la arquitectura es un arte perdurable, inmutable. Y un arte que se autoprotege, porque claro, es el único arte que por su coste y sus características de ejecución supera a generaciones sucesivas de usuarios con necesidades diferentes, las que inspiraron el original, impide que se le proteja, se debe autoproteger ella misma, no se la puede confinar en un museo. Entonces, fijaos, por ejemplo, dice Frank Lloyd Wright, el arquitecto debe ser un profeta en el verdadero sentido del término. Si no puede ver por lo menos 10 años hacia adelante, no lo llamen arquitecto. Enric Miralles, la arquitectura ocurre en varios tiempos, antes, durante y después. Sin embargo, Leonardo da Vinci, la belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte. La arquitectura debería hablar de su tiempo y lugar, pero anhelar la atemporalidad. Frank Gehry. El ideal es eso que decía Stendhal. Mis lectores nacerán dentro de 80 años. Ya a ese lector le tiene que interesar mi libro. Debe descubrir una vida que le incluya y que le atañe. Esto lo decía Andrés Tapiello en una entrevista el otro día a propósito de uno de sus diarios. Entonces, ¿qué os parece? ¿Hasta qué punto el arquitecto es consciente cuando diseña de la perdurabilidad de su creación para unos requerimientos funcionales que van a cambiar con los años, para un gusto artístico que va a cambiar con los años, insertado en un territorio que va a cambiar con los años y dotado de una tecnología que va a cambiar con los años? Es decir, ¿hasta qué punto tiene presente esos 10 años que dice Wright o los 80 o los usuarios de su edificio de dentro de 80 años? No sé quién queréis contestar. ¿Una? ¿Dos? ¿Quién queréis? ¿Todas? Tenemos que ir un poco rápido porque tenemos luego cosas más polémicas. Yo quiero llegar a los polémicas. ¿Quién contesta? Bueno, empiezo. Vale. A ver, la arquitectura es, como decías al principio, un arte que se usa. Es una peculiaridad, es una impronta que lleva la arquitectura que se diferencia muchísimo de otras artes. Entonces, al final, eso marca una serie de condicionantes a la hora de abordarlo. En otra escala que no tiene nada que ver, algo que no tiene nada que ver, pero que sí que cumple también esa doble condición, es la moda, por ejemplo. O sea, cuando un diseñador llega a un patronaje absolutamente novedoso y que se convierte en una pieza de arte, ese patronaje luego se le reconoce un valor, ¿no? Hay una calidad ahí detrás que se le reconoce para siempre y a lo mejor ese tipo de vestidos se repiten toda la vida detrás. Yo creo que la arquitectura tiene ese componente de calidad, que acaba teniendo un reconocimiento social, si la tiene, y que es lo que perdura. Verdaderamente es lo que perdura con el tiempo. Puede cambiar el uso, puede cambiar, en el caso de los edificios administrativos, lo que maneja la administración, mutan constantemente. O sea, cuando un arquitecto diseña un edificio para la administración, puede tener una visión de los requerimientos de ese momento. Pero si la calidad arquitectónica es buena, ese edificio supervive. Perdura aunque se cambie el uso y aunque se emplee de otra manera. Muy buena la analogía con la ropa. Sí, nada, yo adelanto un poco uno de los 10 principios de calidad de arquitectura de los que hablaremos más adelante, y justamente es el primero que aparece en el artículo que le dedicamos a esto en la ley, y es la adecuación al uso, pero también la flexibilidad, versatilidad y facilidad de adaptación a nuevos usos, necesidades y modos de habitar a lo largo de su ciclo de vida. Y evidentemente el arquitecto que proyecta, en el momento que proyecta, no lo puede tener tan claro. Ahí está muy bien lo que ha comentado María de la energía, ¿no? Pero es como la ropa, la buena ropa también perdura. Entonces, esa facilidad de adaptación, ahora en los premios de CESCAE, que se entregan mañana, han añadido una categoría nueva, que es el premio a la permanencia.
Y está muy bien, porque justamente viene a poner en valor todo esto. Y ya por terminar, María Fernández, arquitecta que está también aquí, me contaba hoy que se está leyendo un libro de un compañero, López, Arquitectura de andar por casa se llama, y que viene a decir lo mismo que estáis diciendo, lo que comentaba Ana. La arquitectura es el único arte en el que vivimos, trabajamos y nos relacionamos, y eso lo hace muy distinto. Sí, luego tenemos de todo lo demás. Te he hecho un spoiler. Un poco falta, pero es que tú siempre me haces spoiler. Lo siento. No, Gracias. No pasa nada, es un encuentro. ¿No? Un encuentro. ¿Y tú sabes? No, yo, por continuar un poco lo que tú estabas diciendo antes, o sea, yo creo que no hay ninguna duda que los edificios pueden ser transformados o que los edificios van a ser transformados. Lo son desde hace siglos. Las catedrales, todas se han construido durante periodos de tiempo larguísimos. Hay muchísimos edificios, los edificios se transforman, se modifican. Mira, en ese sentido, yo con Enrique estamos siempre comentando, tú al empezar has puesto ejemplos de la arquitectura, el arte que se usa, por ejemplo, y la diferencia con las otras artes. Por ejemplo, una diferencia con las otras artes es la arquitectura puede ser modificada y transformada. A ninguno se nos ocurriría coger un cuadro de Picasso y decir, lo voy a extender, o yo qué sé, un Chillida, le voy a hacer otro vacío al Chillida, o yo qué sé, o no, Arvo Part, por haber dicho, voy a extender la composición de Arvo Part. No se nos ocurre, en cambio un edificio damos por hecho desde el momento en el que se construye que se va a modificar. Entonces eso, quiero decir, establecemos ahí una diferencia con las otras artes y además lo estamos haciendo todo el rato. O sea, nosotros estamos ahora mismo construyendo en Dresden en un edificio que sirvió como puerta de la ciudad donde estaban guardando la ciudad los soldados y es el archivo de las vanguardias. Lo que tú estabas diciendo antes, los edificios se transforman, se adaptan a otro uso y lo que se mantiene es quizá esa idea que lo genera, que es y si entendemos bien la idea que lo genera, el edificio se puede transformar bien. A mí me gustaba como la cita que has hecho de los arquitectos como profetas o oráculos, ¿no? Porque en nuestro caso serían sibilas más bien, ¿no? Pero me parece que hay algo de verdad, porque trabajamos con un material invisible, ¿no? Trabajamos con el azar y con profesionalidad a la vez, pero es un futuro desconocido, ¿no? Hay una frase de Paul Valéry que me gusta mucho que dice que el artista vale por 1000 siglos, que abrevia el curso de la naturaleza, es decir, que realmente es capaz de ver cosas que todavía no existen, ¿no? Realmente la arquitectura, claro, hay una parte de materiales que creo que debe ser consistente, durable, y no solo durable, porque a veces pensamos que hay que tener un buen mantenimiento. Yo creo que hay materiales que mejoran con el tiempo y son los que hay que utilizar, como hay vegetación que mejora con el tiempo, ¿no? Hay que tener una buena relación con el tiempo, ¿no? Y luego en la parte de funcionalidad, la mayor flexibilidad, porque yo creo que decías las catedrales, claro, el Panteón de Roma lleva pues casi 19, 18 siglos ahí y sigue sirviendo, sigue siendo, tiene ese papel de refugio y de... Me ha parecido también importante lo que decías sobre la idea del edificio. Lo que se debe mantener es la idea, el concepto que lo genera. Efectivamente, esa vocación del edificio, ¿no? Pero todo lo demás es invisible, es futuro, es, no sé, trabajar con lo invisible realmente. ¿María? Sí, tampoco toda la arquitectura es arte, ¿no? Como no toda la comida es arte, ¿no? Hay una diferencia enorme entre una producción, ¿no?, del comedor de la Politécnica o ir a Norma, ¿no? O sea, la arquitectura y la ley de arquitectura y la ley de ordenación y edificación engloba todo. En otras disciplinas lo tenemos todo mucho más claro, ¿no? En la nuestra. Es cierto que la arquitectura puede llegar a ser arte y cuando en el momento en el que es elevado a representante cultural de una sociedad, porque es convenido, ¿no?, sus valores, y es algo más fantástico cuando se ocurre, porque en el fondo todos los arquitectos de alguna manera tenemos ese instinto de trascendencia que no es otra cosa que una necesidad subyacente de que se conserve la energía en la que se ha invertido en construir los edificios, ¿no? Todos sentimos un gran dolor cuando uno de nuestros edificios es desmantelado, demolido, degradado, porque de alguna forma, ¿no?, es como esa especie de mandato subyacente de sostenibilidad, de conservar esa energía, no se ha cumplido, ¿no? Pero es cierto que la arquitectura que dura es muy concreta y la arquitectura que se ha producido no es la que dura. En ese sentido yo creo que la disciplina más parecida a la nuestra es la del compositor, ¿no? Tú escribes, Beethoven escribe su sinfonía y se lanza al mundo y empieza a discurrir a través de los tiempos en el túnel del tiempo y es ese texto musical el que es interpretado una y otra vez, ¿no? Y una diferencia enorme, pues se puede interpretar Beethoven como algo
romántico, casi cursi, o como una especie de marcha militar, el mismo tema, ¿no? Entonces la arquitectura pasa un poco eso, la producción que nosotros hacemos es esa composición, eso se arroja al mundo y luego es interpretado una y otra vez, ¿no? Deformado, transformado, incluso cambiando su valor, sin haber cambiado su materia, cambiando su valorización cultural, ¿no? En ese sentido, nosotros somos bastante sueltos, no nos sentimos muy apegados a lo que hacemos, pero sí a lo que dibujamos. A mí me gustaría añadir una pequeña pincelada, y es en la parte de los edificios y los grandes inmuebles que promueve la Administración, para que se pueda producir ese lanzamiento de la idea, ese lanzamiento de un buen proyecto y de generar realmente arte. Yo creo que hay que tener en cuenta que la Administración tiene una manera de trabajar, hay que redactar unos pliegos, hay que adaptarse a una ley de contratos que es endemoniada, y al final depende mucho el marco de maniobra del arquitecto de la pericia del técnico que está en la Administración para dar el marco de trabajo. Sí, y eso a veces se olvida. Eso me viene muy bien, eso me viene muy bien para unir con una tercera característica que yo quería plantear. ¿Qué es la originalidad en la arquitectura? ¿Realmente la arquitectura tiene su originalidad limitada o por sus propias posibilidades expresivas? Digo, fijaos, Gaudí, la originalidad consiste en el retorno al origen. Así pues, original es aquello que vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones. Víctor Shklovsky. La originalidad no es lo que sucede, sino el acontecimiento de su retorno. Mies van der Rohe. La arquitectura comienza con poner dos ladrillos juntos cuidadosamente. Los arquitectos no inventan nada, dice Álvaro Siza, solo transforman la realidad. La arquitectura empieza donde termina la ingeniería. Y Alberto Campo, no sabía que ibas a venir, pero... He citado varias veces las palabras de María Zambrano cuando decía que la poesía es la palabra acordada con el número. Qué mejor definición para la arquitectura que es precisamente eso, los materiales acordados con el número. Y Renkuljas, la arquitectura es una manera de pensar sobre el mundo muy similar en estructura a escribir un libro, ya que ambas disciplinas representan el mismo campo y dominio. Y aquí pues quería preguntar particularmente a Beatriz, tú que eres poeta y tienes libros publicados, ¿estás de acuerdo con la comparación entre poesía y arquitectura de Alberto Campo y con su tesis? Claro, ¿cómo no está de acuerdo? Además, bueno, primero con María Zambrano, claro. Y además, decir, claro, ella en realidad está diciendo lo mismo que decía Paul Valéry, que decía, la poesía es tensión hacia la exactitud. Mayor exactitud que el número, ninguna. Y además el número es la palabra más breve. O sea, realmente no puedo estar más de acuerdo. Y también profundamente de acuerdo con Renkuljas. Claro, cuando dice que el campo y el dominio de la escritura y de la ciudad es el mismo, porque ambos son mecanismos de tiempo. Realmente el origen geográfico e histórico de la ciudad y de la escritura es el mismo. Es Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, lo que es ahora Irak, y es en el 4.000, 4.500 años antes de Cristo, porque sí hay alguna ciudad más antigua, Chataloyú, Jericó, pero realmente el mecanismo de hacer ciudades surge allí, geográficamente, al mismo tiempo que la escritura. Y ambos que consiguen, claro, la ciudad pues libera al hombre de esa tarea de cazar, de recolectar, le fija el territorio con el conocimiento de la agricultura y realmente le permite tener excedentes de comida, que parece una cosa muy, muy tonta, pero es importantísimo. Los arqueólogos, cuando encuentran restos arqueológicos, deciden si aquello era una ciudad, si encuentran la presencia de almacenes, porque un almacén significa un cálculo de futuro. Claro, están repartiendo la comida, les sobra y dicen, no, esto para el futuro, ya vamos a proyectar, ya están pensando en aquello que no conocen, pero que intuyen, ¿no? Entonces vencen el tiempo y claro, se pueden dedicar pues, a especializar, unos artesanos, otros defienden la frontera, otros hacen sacerdocio, otros, claro, se especializan ya y ahí surge la escritura, en ese territorio fijo, pero la escritura ¿qué hace? Lo mismo, permite comunicar un terreno geográficamente alejado con otro y a mí me permite conocer los textos de una señora que se llamaba Eneduana, que escribía en el siglo XXI a.C. en esa misma zona, en Mesopotamia. Es decir, es un mecanismo de tiempo. Tanto la ciudad como la escritura comparten el campo y el dominio. Aquí eran un poco preguntas un poco personalizadas. Por ejemplo, a Ana yo le quería preguntar, ¿tú crees que la obra pública debe permitir una excesiva
originalidad en el diseño. Te quiero decir, los contrarios dirán que se supone un incremento del gasto público y que justamente no se podrá adaptar en el futuro a los siguientes usuarios. Sin embargo, los favorables dirán que justamente es la Administración la que debe liderar un poco el avance en la investigación e incluso equivocarse en la tecnología que utiliza y en las artes. ¿Qué te parece? Yo soy un poco de la segunda opinión. Que la Administración tiene que tirar... O sea, sí, al final el sector público está sujeto a una eficiencia en el gasto público que no hay que perder de vista nunca. O sea, que por eso antes hacía el apunte de la responsabilidad de los técnicos de la Administración a la hora de enfocar las obras y dar campo de maniobra al arquitecto. O sea, al final yo creo que la Administración tiene una cierta responsabilidad, un poco como mecenas incluso, ¿no? Años A pues era la Corona la que hacía las grandes obras más representativas. La Administración tiene una capacidad económica que no tienen en otros casos otros sectores, y yo creo que sí que no solamente debe ajustarse al coste de la funcionalidad, sino aportar algo más a la sociedad. A ti, Marta, yo te quería preguntar, claro, ¿qué significa la calidad en la arquitectura? Cuando habéis hecho esa ley de calidad de la arquitectura, ¿habéis incluido la originalidad o se ha valorado la originalidad o no? Bien, empiezo por la primera pregunta y luego hablamos de... Bueno, son dos juntas. Son dos en una. Sí. La Ley de Calidad de la Arquitectura, que ha cumplido un año, estaba pensándolo, el 16 de junio ya lleva un año en vigor, dedica un artículo entero a 10 atributos, 10 principios, 10 criterios que se deben tener en cuenta a la hora de identificar la calidad de la arquitectura, que si me dejas 30 segundos, voy rápida, yo los explico como en forma de triángulo, ¿no? Es un triángulo de 3 lados y en el medio estaría, sí, la belleza, el reconocimiento social o el interés estético. Costó muchísimo trabajo regular esta parte tan subjetiva, ¿no? Y en los lados del triángulo, abajo tendríamos la calidad entendida desde la LOE, la propia Ley de Ordenación de la Edificación. Claro que tiene que haber seguridad estructural, de utilización, confort, salubridad, etcétera. En otro lado, todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida, de lo que hemos estado hablando esta tarde, gestión óptima de recursos, flexibilidad, adaptación. En otro lado, el impacto en el entorno, el impacto en la sociedad y la innovación. Entonces, esa innovación puede ser sinónimo de originalidad. Originalidad viene de origen, yo no lo sabía. Entonces, la innovación sí que está contemplada y queda mucho por innovar y queda mucho todavía, no está todo inventado. Y en el medio, esa belleza o reconocimiento social. Muy bien. Y a Fuensanta y a María yo os preguntaría, ¿buscáis la originalidad cuando se os encarga un nuevo proyecto o os basáis primero en experiencias satisfactorias que os hayan gustado anteriores y que de alguna manera tengan algo que ver con el encargo que se os hace? ¿Queréis romper o preferís continuar? Poco así. Ni lo uno ni lo otro, creo. No sé, para mí un proyecto me parece importantísimo el estudiar el lugar. Primero, creo que es muy difícil una invención. O sea, si nosotros hemos escrito artículos sobre memoria e invención, entonces pienso que nosotros lo que conocemos y de lo que somos capaces de innovar es sobre nuestras propias experiencias, nuestros propios conocimientos y en un momento determinado ese conocimiento modificarlo o cambiarlo o utilizarlo de una manera diferente en un lugar determinado. Sí. Entonces, realmente para nosotros hacer un proyecto en ese sentido siempre es innovar, es buscar en lo que ya tenemos para modificarlo y poderlo plasmar de una manera diferente y sobre todo respondiendo en un momento al lugar en el que estamos construyendo. Muy bien. ¿María? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, innovar, la búsqueda de lo nuevo no es lo diferente. Lo nuevo es algo que existe y cambia de valor, ¿no? Es una revalorización del cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros no buscamos, o sea, la ruptura, ¿no? O el sacrificio de lo conocido, como no es algo muy moderno eso, ¿no? El sacrificio. O sea, sé dibujar muy bien, pero me sacrifico y dibujo como fatal, ¿no? Así como cubista. Entonces, no, nosotros sí que creemos en esa caldo de cultivo que nosotros llamamos la nevera del estudio, que vamos siempre metiendo cosas, siempre tenemos cosas metidas, de la forma que cuando hay una demanda alguien dice, oye, ¿qué voy a cenar? Abrimos la nevera y tenemos un poco de todo, ¿no? Entonces, cada vez que hay una demanda de un proyecto, nosotros seguimos con nuestro texto, con nuestro almacén, digiriendo y elaborando los mismos elementos con los que nosotros trabajamos en nuestro propio texto creativo que es interno del estudio y que no está expuesto, ¿no? A todo lo demás. En ese sentido, Perfecto. O sea, no sé si no es ni nuevo ni cambiar. Es que el proceso creativo es muy distinto, ¿no? Sí, es otra origen.
Bueno, yo ya para concluir este primer apartado, ¿no? Solamente tengo dos, de la arquitectura un poco como arte, solamente quería plantearos un poco, y en relación con la originalidad, traer a debate ciertas tendencias actuales, ¿no? En las que hay una absoluta primacía en algunas obras, ¿no? De la plástica arquitectónica, en obras siempre majestáticas, ejecutadas con sorprendentes posibilidades tecnológicas y que luego se convierten en logos urbanos de un fuerte impacto visual, que en definitiva pues, no es más que una clara intención política, ¿no? De convertir en marcas publicitarias de las ciudades pues, a edificios insólitos, con el convencimiento de que van a traer proyectos, que esa imagen de vanguardia va a renovar las ciudades, ¿no? Y sobre todo va a traer votos para esos gestores, que en muchísimos de los casos, y por desgracia en España tenemos cantidad de ejemplos, una vez erigido el brutal continente se dan cuenta que no tienen contenido alguno, es decir, una discutible Venustas, una extraordinaria Firmitas y una nula Utilitas. Mies van der Rohe decía, menos es más. Glenn Murcutt decía, toca la tierra ligeramente con la huella de tu arquitectura, y Alberto Campo Baeza, de verdad que no sabía que ibas a venir. No se mide, pues que ha sido profesor de muchas de nosotros, pues claro, no se mide la calidad de la arquitectura por la mayor dimensión de las obras, se mide por la capacidad de tener el tiempo en ellas, de suspenderlo, de convocar en ellas la belleza. Entonces, os pregunto un poco a todas, ¿estamos llenando las ciudades con absoluto desdén de la escala y del perfil urbano de innecesarias, colosales esculturas, de iconos carísimos de mantener? ¿O qué os parece? Empiezo. O sea, a ver, yo creo si estáis todos de acuerdo, con una respuesta vale. Si alguien dice que no, que le parece muy bien, entonces escuchamos dos. Yo ya me he manifestado. Vamos a ver, que la primera reflexión es pensar si es necesario generar de cero un hito urbano. O sea, esa es la primera reflexión, que es si suma o resta en un determinado contexto urbano. Al final es verdad que estas decisiones se toman en el ámbito local normalmente. Y yo creo que las ciudades, sobre todo las grandes ciudades, tienen que tener capacidad y criterio para evaluar si esos hitos urbanos son necesarios y cómo deben ser, ¿no? En Madrid existe la Comisión de Paisaje Urbano desde 2012, compuesta por miembros de la propia administración y también de fuera para evaluar este tipo de cosas. Pero dicho esto, es que a lo mejor no es necesario generar un hito urbano. Hay una fundación en Japón que se llama la Fundación Mori, que hace un índice de comparación de grandes ciudades del mundo. Es el más prestigioso del mundo ahora mismo. Y en la edición 2022, dentro de sus análisis, entró Madrid. Y entonces, de las ciudades que analizaba, aproximadamente la mitad tenían hitos muy reconocibles, como París con la Torre Eiffel, Nueva York con la Estatua de la Libertad, Londres con el Big Ben, incluso Berlín con la Puerta de Brandenburgo. Y en cambio, había otro tanto que no tenían ningún hito reconocible. Entre esas ciudades estaba Madrid. Pero claro, esas ciudades son valiosas por otras muchas razones. O sea, a lo mejor en esas ciudades, por ejemplo, en el caso de Madrid, el resultado que da es un índice internacional, completamente. Madrid se identifica directamente con los valores que se atribuyen a España como país. Pero pasa con Seúl, pasa con Singapur, pasa con Shanghái, que no tienen un hito urbano excesivamente reconocible. Entonces, yo creo que al final el tiempo da la razón a los grandes hitos icónicos y que hay como una cierta selección natural que hace la propia sociedad de todo ello, sin duda. Bueno, yo acabo esta primera parte. Sí, yo quería añadir, sí. Por el tema de los hitos y los iconos, depende a qué le llamemos, ¿no? Yo creo que hay una cierta ingenuidad o torpeza, no lo sé, por parte de las administraciones cuando quieren crear un icono, o porque me parece que solo se crean cuando existe complicidad con la sociedad. Entonces, se diría en italiano diventa un hito, no es que se haga, es que realmente con el tiempo necesita madurar y ver si la sociedad está dispuesta a los ciudadanos a adjudicarle un significado especial, porque un trasto, ¿no? Un modelo, una cosa de esas, pues no, nada, o sea, el tiempo se encargará de tirarlo, pero cuando realmente tiene una iconografía potente detrás, un significado, una fuente de signos, algo que toca la identidad y el alma de la ciudad, ahí sí que los ciudadanos se pueden tener complicidad con esa figura, y ahí sí que es un hito como debe ser, ¿no? Sí, que funciona. No estoy de acuerdo en el sentido en que esa excesiva demonización de estos hitos construidos, que en el fondo es nada, es en la visión global de la masa construida, es nada, ¿no? Lo más importante en el fondo y a lo que menos atendemos y a lo que menos
polémica genera, ¿no?, en un periódico, es ese tejido macrocoyuntivo que es toda la vivienda, ¿no?, que realmente da una ciudad y que nos seguimos permitiendo tener viviendas en las que tienes a un adolescente estudiando selectividad mirando en un patio de 3 metros, ¿no? Eso sí que debería estar en el periódico. O sea, ¿cuánto ha costado un auditorio? Pues tampoco es que la arquitectura queme el dinero, porque lo reparte. Pues 400 familias habrán vivido de trabajar en este auditorio, y el mantenimiento tampoco es como el cáncer de la arquitectura, porque son puestos de trabajo, hay que cuidar la arquitectura, y a base de cuidar y cuidar también nos hacemos mejores, ¿no? Porque eso es algo que también tenemos que recordarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un excesivo, es fácil criticar eso, ¿no? Y cuando todos viajamos a Roma, de ver el Coliseo. Entonces, nosotros también tenemos la responsabilidad social como generación de construir algo para que la gente dentro de 150 años haga turismo, ¿no? Porque es necesario. Entonces, no es tanto en eso el punto de atención, sino como en el otro 90% del tejido construido magro, que apenas, ¿no?, apenas se le dedica el arquitecto que construyó la nefasta vivienda, ¿no?, en la que estuvo confinado un niño que perdió 3 diotrías, ¿no? Eso no aparece en el periódico. En cambio, qué bueno. 30% más de presupuesto en el auditorio. Esos 30% más de presupuesto seguramente pues, ha ido repartido en sueldos de 2.535 euros al mes, y que es más barato encadenar auditorios, todavía sigue más barato encadenar un auditorio al lado de otro que construir una vía del AVE en precio, metro lineal, o sea que tampoco es para... O sea que también nos cargamos con muchas responsabilidades y muchas culpas, porque somos fuertes, pero no porque sea nuestra culpa. Muy bien. Bueno, yo acabo esta primera parte con un poema que a mí me gusta mucho, de un breve poema de un poeta español, de Alejo Ligero, que dice: digan lo que digan, Vasari tenía razón. La arquitectura es superior a todas las demás artes. En sí misma es cultura, por numerosa, música, como asunto, pintable, y lo que aquí más interesa, vivible más allá de las palabras. Bueno, pasamos a comentar brevemente lo que yo he llamado actores en torno a la arquitectura. El primero, por supuesto, es el arquitecto, autor y artista. Y he encontrado por ahí el juramento de un arquitecto, una especie de juramento hipocrático de Arif Hassan, que es un arquitecto con larga práctica desde 1980 en Karachi, que dice: no haré proyectos que dañen irreparablemente la ecología y medio ambiente de la zona en donde se localicen. No haré proyectos que incrementen la pobreza, trastornen a la gente o destruyan el patrimonio cultural tangible e intangible. No haré proyectos que destruyan el espacio público integrado e incluyente y que violen leyes y regulaciones de construcción y de zonificación. Siempre objetaré proyectos insensibles que incurran en todo lo anterior si no puedo ofrecer alternativas viables. Yo os pregunto, ¿es un brindis al sol este manifiesto? Y ahí yo recuerdo, bueno, me puede corregir Alberto, pero yo creo haber escuchado en su descarga a ese gran arquitecto español que fue Javier Carvajal, que decía: si no hubiera diseñado yo la Torre de Valencia detrás de la Puerta de Alcalá, lo habría hecho otro. Y a lo mejor el resultado sería mucho más brutal en el paisaje de la ciudad que el mío. ¿Qué pensáis? ¿Puede el arquitecto rechazar proyectos o tiene el compromiso de sacarlos adelante lo mejor que pueda? ¿El arquitecto de qué lado? ¿El de la administración que lo piensa, lo encarga y no convence a sus poderes públicos? Bueno, basta con alguna que respuesta, no necesito que sean las respuestas de todos. Nada, yo no creo que no es un brindis al sol, es un paradigma en el que estamos trabajando además, que es la agenda urbana. La agenda urbana ya apuesta por todo esto, por la ecología, la sostenibilidad, una hoja de ruta, un menú a la carta para que las ciudades queden planificadas desde la lógica, no desde la normativa, como contabas tú por ahí, burocrática. Entonces no es un brindis al sol, es un deseo en el que somos muchos implicados, sí, claro. Pero déjame que diga una cosa. A mí me parece estupendo este manifiesto. No conozco a este arquitecto y me parece fenomenal. Lo que pasa es que está haciendo una cosa que realmente estamos todos de acuerdo con eso. Está diciendo unas cosas que estamos todos de acuerdo. Y lo que me parece mal es que lo ponga en negativo. Es algo que estábamos hablando tú y yo al entrar, que te decía, he venido de la Bienal. No puede ser que lo pongan en negativo. O sea, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. ¿Y qué vas a hacer? Claro, hay que decir, a ver, ¿qué vas a hacer? No, es muy fácil decir no voy a hacer. Es muchísimo más difícil hacer. Entonces, yo creo que... Claro, estando de acuerdo en todo, tenemos que empezar a hacer. Todo es evidente, ¿no? Entonces, dar soluciones simples, en el fondo simplonas, ¿no? A problemas complejos es un poco equívoco, ¿no? Y luego, respecto a lo de Carvajal, que bueno, todo mi respeto como arquitecto, pero a mí no me gusta el cinismo, me parece, si realmente fue eso lo que dijo, ¿no? De si no lo hago yo, lo hará otro, me parece un pesimismo un poco estéril.
quiero decir, yo no es que sea una loca del entusiasmo y tal, pero me parece que esa especie, si no lo hago yo, lo hace otro, da pie, quiero decir, un arquitecto tan potente como era Carvajal, yo le pediría un poco de ejemplaridad. Entonces, esa actitud, claro, empuja a todos los muchos intereses a operaciones moralmente muy dudosas o, bueno, urbanísticamente, en fin, para coger un poco con pinzas, a encargar a grandes arquitectos que las blanqueen. Es un proceso muy peligroso, porque claro, nos están llenando de unas propuestas ya no de iconos, sino, en eso estoy de acuerdo con María, sino paquetes de vivienda, que realmente la variable en urbanismo, la variable de la ecuación, la X, es la vivienda, es la población, es la que da origen a todos los demás bocaditos de cosas, ¿no? Y entonces eso de, si no lo hago yo, lo hará otro, me parece muy peligroso, porque abre la puerta a ese blanqueo de operaciones pues, malas, empaquetadas bien. Paso a otro tercer actor, ¿no? Que es evidentemente el edificio, que es el soporte de la obra artística. Entonces, para muchos pensadores, la casa y el templo constituyen los extremos opuestos en la escala tipológica, de alguna manera, de las obras arquitectónicas. Por ejemplo, Adolf Loos decía: la casa debe resultar agradable a todos y se distingue del arte, que no tiene por qué agradar a todos. El arte es un asunto particular del artista. No ocurre lo mismo con la casa. La obra de arte se expone en el mundo sin que se la use para nada. La casa cumple una misión. La obra de arte no está en correspondencia con nadie, la casa con todos. La obra de arte es revolucionaria, la casa conservadora. ¿No es verdad que la casa nada tiene que ver con el arte y que la arquitectura es una de las artes? Adolf Loos. Decía Ortega: se edifica la casa para estar en ella, se funda la ciudad para salir de la casa y reunirse con otros que también han salido de sus casas. Decía Robert Hughes: la arquitectura es el arte en el que vivimos, el arte que se usa y que por ello se estropea. Y decía Le Corbusier: la casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de la felicidad. Y de hecho, Vitruvio consideraba que el hecho primordial de la arquitectura era la casa. Entonces, Ana, ¿tú qué piensas tras tu experiencia en el patrimonio histórico, que ahora, por ejemplo, la Administración ha empezado a apreciar la arquitectura industrial como antes no la empezaba? ¿Cuáles son los valores que se encuentran en un edificio para decidir su protección? Pues yo creo que no tanto a veces la rareza como la representatividad de un momento concreto, de una arquitectura concreta, de un momento histórico, porque se protege por una serie de valores concretos. Esos valores, o sea, no solamente se protege la representatividad, y hay que proteger en todo caso aquello que represente un movimiento concreto o una situación, sino también a eso se tiene que sumar que esos valores pervivan, que conserven los valores que tenía o que sean recuperables de alguna manera. Eso porque hay muchos equívocos a veces con la catalogación de bienes industriales. A veces no se entiende por qué de repente un edificio industrial que ha tenido una historia muy importante, patrimonio no lo iba a proteger. Y es por eso, es porque al final, por la propia idiosincrasia del uso industrial, se transforma. Entonces, a lo largo de la vida, son los edificios que más se transforman, de hecho. El patrimonio industrial es muy extenso, va muy ligado al desarrollo económico y social de cada territorio, y entonces, al final, de lo que proyecta inicialmente el arquitecto con la tecnología que tenía dentro, al cabo de los años, pues a lo mejor eso está ampliado 20 veces y queda muy poco de la tecnología inicial en lo que había. Entonces, yo creo que el reto está en elegir esa representatividad y la conjunción con esa conservación de esos valores. Y tú, Marta, de la etapa que estuviste dedicada a la rehabilitación y a la regeneración urbana, ¿cuáles son las premisas de esos programas para que podamos contradecir a Robert Hughes cuando dice que la arquitectura es el arte que se usa y se estropea? Se usa y se estropea. Bueno, más que contradecir, por Dios, en realidad se usa y se desactualiza, ¿no? Yo creo que muchas veces en los programas de rehabilitación del Ayuntamiento de Madrid que llevé nos dirigíamos al usuario privado, al particular, a las viviendas, que efectivamente es el temazo. María ha dado con el tema gordo de ahora mismo el reto grande que tenemos los arquitectos de dentro y de fuera, y se desactualizan. Hay todavía un parque de viviendas numeroso sin ascensor, y cuando se hicieron pues era impensable, no se hacían, no se pensaba, y hay personas mayores que no pueden bajar ni al médico o que se han quedado muy oscuras y no pueden cocinar con luz natural. Entonces es más desactualizar lo que ocurre con estas arquitecturas. Para Fuensanta tengo una pregunta muy concreta, porque Fuensanta, que ha diseñado con tantísimo éxito tantísimos museos, espacios que podríamos considerar hoy un poco como nuestros templos actuales, ¿no? En tanto que son depósitos de ese patrimonio cultural, ¿no?
que encarna la memoria viva de los pueblos y sobre el que se construye la identidad de alguna manera colectiva, ¿no? Yo le preguntaría, ¿cuál es el código genético, por acudir a una personificación poética, ya que tenemos a una poeta entre nosotras, de un museo? Es decir, ¿hay unas claves constantes en la tectónica, en la función y en la estética que sean comunes a todo espacio arquitectónico dedicado a museo? Igual que el templo. Voy a empezar por la base. A ver, primero, para construir un museo lo primero que hay que hacer es que realmente cumpla con la capacidad, que tenga la capacidad técnica y volumétrica para ser capaz de responder a lo que se pide y ser capaz de exponer la colección que va a tener o lo que se vaya a exponer dentro de ese museo de la mejor manera posible. Es como, o sea, esa es la base, porque es como si un edificio no tiene estructura. No hay edificio porque no podría mantenerse. Lo mismo con un museo. Por otro lado, a mí me parece que lo fundamental en un museo es que es espacio público, que lo que estamos dando con un museo a la ciudad es estamos generando y creando un espacio público que tiene que ser un espacio abierto, un espacio de comunicación, un espacio que el lugar en el que esté modifique las condiciones de la ciudad que tiene alrededor y que sea capaz de ser abierto, que invite a los ciudadanos, a todo el mundo, a la entrada, a la discusión y a utilizar ese espacio de muy distintas maneras. Y en ese sentido, la segunda condición que me parece fundamental, no es tectónica, pero la segunda condición que me parece fundamental en un museo es la flexibilidad. Tenemos que ser capaces de dotarle de la suficiente flexibilidad para que sea capaz de cambiar y de acoger a todo ese espacio público y a toda esa apertura que es necesaria en un museo. Muy bien. ¿Verdad? Y a Beatriz, también como tú has diseñado muchos espacios públicos, yo un poco también te preguntaría un poco lo mismo. En el diseño de un espacio público hay una especie de código genético, o sea, a través de la personificación esencial para que pueda ser considerado como tal. Me gusta mucho que hables de código genético, porque realmente lo es. Como o sea, tú eres poeta, no, es que la licencia. No, es que me gusta especialmente. Me gusta especialmente. Pues el espacio público yo creo que es la forma de medir la calidad de una ciudad, una de las formas de medir la calidad de la ciudad. Es verdad. Tiene algo de sagrado, ¿no? en un sentido no religioso. De hecho, me gusta mucho porque hay cantidad de gente que se ha enamorado en el espacio público. Yo que tiendo a la curiosidad sí, y pregunto a la gente, pero vosotros en vuestra vida, ¿en qué momentos conocisteis? Pues muchas veces me ha pasado que es en el espacio público. O recuerdos especiales de alegría, de felicidad en la infancia, no sé qué, espacio público. Con lo cual yo respeto al espacio público, vamos, y cuando hay una intromisión privada en el espacio público me escandaliza. Pero dicho eso, me parece que el espacio público sirve mucho más a la gente que tiene una casa con condiciones malas que a la gente que tiene una casa rica, que tiene un jardín, entonces no necesita tanto de especies vegetales, la gente que puede recibir porque tiene un salón amplio. Sin embargo, la gente más vulnerable que tiene una casa pues, con unas condiciones mucho peores, necesita mucho más el espacio público. Entonces hay que atenderla especialmente, ¿no? Yo creo que la topografía me parece muy importante en el espacio público, me parece que hay veces que se ponen unas murallas, unas fronteras, se sectoriza, aquí niños, aquí viejos, aquí perros, aquí, pero esto ¿qué es? Es lo contrario a lo que es la ciudad, la continuidad de la ciudad, los situacionistas, las derivas, ¿no? Si uno de los valores fundamentales de lo urbano es la continuidad, ¿no? El sectorizar, el hacer islas, ¿no? Fronteras, separaciones. Creo que también es muy importante porque la ciudad, hablando de espacio público, yo creo que el elemento principal son las plazas, ¿no? Y las plazas son lugares en los que el ciudadano tiene más tiempo, detiene su tiempo. Bueno, Brodsky decía, ¿no?, que la ciudad es un lugar en el que el espacio es muy abundante y el tiempo es muy escaso. Yo creo que está bien definido. Y entonces esos lugares en los que el ciudadano se sienta, se detiene. Pienso también en paradas de autobús, que muchas veces vamos tan acelerados, ¿no? Yo, cuando vengo del campo, por ejemplo, y que vengo de la sierra, ¿no? Llego a la ciudad y estoy convencida de que mi cuerpo se acelera. Mi ritmo, mi pulso, ¿no? Es como se te contagia la velocidad de todo. Es más, creo que el futuro es desconocido, pero yo creo que podríamos decir que el futuro va a ir más rápido de lo que ha ido
anteriormente. Hablabas antes de la música. Yo creo, cuando oigo una grabación de ópera, por ejemplo, ¿no? Una grabación antigua, y noto en la voz que hay algo especial, hay como una quietud, una forma de un tiempo más lento, que ahora yo noto que hablamos más rápido. Nosotras mismas me estaba escuchando así y hablamos, nos aceleramos, ¿no? Hay algo, y entonces la plaza es un remanso de tiempo y eso hay que cuidarlo mucho. Pero hay que cuidarlo no solo desde los aspectos visuales, sino también de los olores, de los sonidos, que se descuidan. Son aspectos que se van abandonando como si fueran sentidos secundarios, y no es cierto, ¿no? Y yo creo que también me parece importante en las plazas que son significativas para una ciudad que tengan la presencia de un edificio público, porque eso hace como más abierto el lugar, más acogedor, más refugio, ¿no? Hay muchos tipos de plazas y como también creo que hay que mojarse y que poner ejemplos concretos, pues aquí en Madrid me gusta mucho la plaza de la Villa de París, porque me parece, bueno, tiene edificios públicos, tiene viviendas, tiene el Instituto Francés, tiene hasta un aparcamiento subterráneo y árboles, que parece que es imposible, pues no, los tiene, conviven, ¿no? O en París la Plaza de los Bosgos, o en los Square de Londres, ¿no? Kensington Square. Claro, ese espacio es una reserva de oscuridad en la noche, de vegetación, de humedad, bueno, es importantísimo. Entonces, bueno, con todo respeto, el espacio público es sagrado. Claro que sí. Y María, a ti, ¿no? ¿Tú consideras que el proceso creativo de la casa, de la vivienda, es completamente distinto al de cualquier otro espacio arquitectónico o no? ¿Es singular, como decía Vitruvio, o no? Hombre, yo creo que sí, que es un tipo de instrumento de vida, tiene unas peculiaridades muy concretas, que es diario, ¿no? Vuelves a tu casa una y otra vez, ¿no? Diario. Me ha hecho gracia que todas las citas que has dicho al principio, estos señores hablando de casas tienen una relación con sus casas muy distinta, ¿no?, de la que tenemos ahora. Todos vivían como en casas mágicas. Llegaban, estaba encima de la mesa la comida, abrían el armario y estaba todo puesto, ¿no? Unas casas que funcionaban solas, ¿no? Que ahora, por ejemplo, nosotros vivimos, criamos, trabajamos en casa, recibimos a los amigos en casa, hacemos gimnasia en casa, ¿no? Ha cambiado una relación con la casa, es brutal. La casa nos da forma, nos deforma, ¿no? Es bonita este poema de Anne Sexton de las mujeres se casan con, hablando de los años 50, las mujeres se casan con casas y al casarse la casa adquiere hígado, movimientos intestinales, ¿no? Es como la casa es un instrumento de vida básico, ¿no? Puedes tener unos zapatos incómodos que usas un par de horas, puedes ir a un museo incómodo y ver la obra un poquito tal, pero luego tienes que estar en casa, ¿no? En la casa. Entonces la casa tiene que producir, según nuestro punto de vista, tiene que tener la capacidad de producir enamoramiento, ¿no? Como hablabas, Beatriz, del enamoramiento, que es un poco en la definición de esto ya de Diego, que es sorpresa recurrente, ¿no? O sea, yo lo entiendo muy bien el enamoramiento en relación con mi hijo. Cada vez que le veo digo, qué guapo, el día siguiente, qué majo. Y me produce recurrentemente una sorpresa y me sorprende constantemente y digo, qué guapo, ¿no? Cada día. Mi casa tiene que producir lo mismo, ¿no? Tiene que ser capaz de que me levanto por la mañana y es febrero, está amaneciendo y yo me siento y ese es el momento en el que me sorprende, ¿no? Me sorprende mi relación con mi espacio, con mis cosas, con mi quietud, ¿no? Es el momento en el que puedo encontrar esta quietud. Entonces es un proyecto de arquitectura muy exigente en el sentido de que o al menos tiene que pretender, tienes que poner todo la carne al asador para que tenga la capacidad potencial de producir esos enamoramientos, ¿no? Si no, al final la casa te puede deformar malamente, ¿no? Tu casa te puede hacer daño. Bueno, de otro actor en la arquitectura del que ya hemos hablado, ¿no? Que es el propietario, la participación del cliente, como ya hemos hablado y tenemos que tener un poquito de cuidado con el tiempo, ¿no? Pues la verdad es que justamente voy a resumir todo lo que hemos dicho con un litigio muy desafortunado para la arquitectura, que es lo que ocurre con la Casa Guzmán de Alejandro de la Sota, que era un edificio muy representativo del racionalismo madrileño de 1972, encargado por el propietario del solar para su vivienda familiar. El cliente se sintió siempre muy orgulloso del resultado, hasta tal punto que a la muerte de la Sota encargó una reforma posterior a un discípulo del arquitecto para que respetara la esencia del ejemplar original. A juicio, sin embargo, del siguiente titular, la casa era incómoda y costosa de mantener y además atribuía a la arquitectura de Alejandro de la Sota las pesadillas de sus hijos por la noche. Total, que tras intentos de venta optó por derribarla y edificar en su lugar otra conforme con sus gustos y con sus necesidades.
Y la Fundación Alejandro de la Sota lamentó en un comunicado, yo creo que lo que ha dicho, no sé si fue en Santa, alguna de vosotras, ¿no?, que nadie se imagina que un heredero pueda destruir un cuadro o una escultura o quemar el manuscrito de un escritor. Entonces, bueno, dejo un poco otros actores como la sociedad, intérprete de la arquitectura o la administración, que ya hemos hablado de ella, pero quiero acabar con la ciudad receptora de la arquitectura, ¿no?, como último actor del que vamos a hablar. Y vuelvo a Ortega. La urbe, porque además enlazo con lo que habéis estado hablando del espacio público, la urbe es ante todo plazuela, foro, ágora, lugar para la conversación, la disputa, la elocuencia, la política. En rigor, la urbe clásica no debía tener casas, sino solo las fachadas que son necesarias para cerrar una plaza, escena artificial que el animal político acota sobre el espacio agrícola. Y Tucídides. La ciudad son los hombres y no los muros ni los barcos vacíos. Italo Calvino tiene muchísimas frases maravillosas sobre la ciudad. La ciudad está hecha de relaciones entre las medidas de su espacio y los acontecimientos de su pasado. La ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como las líneas de una mano escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en las astas de las banderas, cada segmento surcado a su vez por arañazos, muñecas, incisiones, comas, porque toda ciudad recibe su imagen del desierto al que se opone. También una frase muy bonita de Borges. La ciudad es el mejor laberinto que los hombres pueden construir, porque no ha sido edificado por un solo hombre, según un plan, sino por generaciones sucesivas que lo contraponen al vacío exterior, al campo abierto. Se constituye así la ciudad como un laberinto que sirve al hombre de defensa frente a cualquier agresión de la naturaleza y, por extensión, frente al laberinto del universo. Y acabo las citas con la Carta de Atenas de 1933, que publica en 1942 Le Corbusier, y que dice: la ciudad, por ser una patria chica, lleva en sí un valor moral que pesa y que se halla indisolublemente unido a ella. Entonces, os preguntaría a todas, ¿cabe cualquier arquitectura en cualquier ciudad? ¿Estamos quitándole a las ciudades su identidad propia? Si habéis tenido la experiencia de trabajar o construir en el extranjero, ¿puede diseñarse un edificio para una ciudad en la que no se ha vivido, para una patria chica que no se conoce? En definitiva, la arquitectura, y con esto acabo este apartado, ¿tiene un lenguaje universal? La que queráis contestar. Yo creo que no. Me lanzo yo. Igual, sí. No sé, yo no creo que podamos hacer cualquier cosa en cualquier lugar, nunca, en ninguna ciudad. Creo que los arquitectos lo que debemos hacer, y es nuestra responsabilidad, es ser capaces de leer el entorno. Y ese entorno es el que nos va a dar la respuesta a lo que tenemos que hacer ahí. Evidentemente, no se puede hacer cualquier cosa. No estoy diciendo que haya una sola solución, no. Hay muchas soluciones, y hay muchas soluciones todas buenas, pero tenemos que ser capaces de leer lo que nos rodea, la ciudad, y verlo de una manera determinada. Si lo lees de una manera determinada y eres capaz de responder a eso, realmente esa arquitectura es válida, pero no cabe cualquier cosa. Exactamente, es que yo creo que en todo proceso de aprendizaje primero lees y luego escribes, ¿no? En música, en literatura y en la ciudad es igual. Si no sabes leer una ciudad, encontrar el puente más antiguo, que es el que provocó que se empezara a crecer allí, ¿no? Si no sabes encontrar si ha tenido un origen romano, el Cardo y el Decumanus, cómo se ha ido transformando, si no ves las operaciones que han ido protegiendo en Nápoles, cómo se van al principio alejando del volcán, luego ya confían y se acercan. Si no sabes leer todo eso, no puedes escribir, no puedes proyectar en una ciudad. Yo eso estoy muy de acuerdo, ¿no? Quería también, hay un texto literario que es que me emocionó, perdón por el entusiasmo, pero en el poema de Gilgamesh habla, claro, es de los textos más antiguos que tenemos, ¿no? Y realmente, sintetizándolo mucho, es la historia de dos amigos que empiezan siendo enemigos, ¿no? De Gilgamesh y de Enkidu. Pues cuando habla de Uruk, la ciudad de las grandes plazas, la caracteriza así, ¿no? Y habla de cómo estos dos personajes, Gilgamesh y Enkidu, entran en la plaza enemigos y enfrentándose, se pegan unas tortas impresionantes entre ellos, hasta que pasan de ver que el otro es tan potente, pasan de la indignación a la admiración y salen amigos. Entonces, esa esencia de la ciudad, de espacio de reconciliación, eso me parece de convivencia, que uno entra enemigo y sale amigo, me parece profundo, pero eso pasa cuando intervienes en una ciudad, tienes que conocer su topografía y su historia, son los dos libros fundamentales de una ciudad, ¿no? Su geografía, su historia, cómo se entrecruza esos acontecimientos. Entonces, aterrizar así en una ciudad me parece
muy difícil, la verdad. Yo ya en los minutos que nos quedan quería entrar ya en el último apartado, brevemente, que era un poco, bueno, la mujer arquitecta más allá de la arquitectura, ¿no? Porque una mujer con imaginación es una mujer que no solo sabe proyectar la vida de una familia y la de una sociedad, sino también el futuro de un milenio, decía Rigoberta Menchú. Pero bueno, son un poco ya preguntas personalizadas. A Ana, por ejemplo, que es nieta, ¿no?, de Teodoro Anasagasti, un gran arquitecto madrileño, y por cuyas aulas como catedrático de proyectos pues debieron pasar esas pioneras con las que hemos iniciado la conversación. Le voy a pedir alguna anécdota que ella recuerde o que se haya contado en su casa. Y por cierto, tenéis las dos fotos que no sé si veis, que me ha mandado Rita Fernández, bueno, de su madre. Es muy fácil identificar dónde está Rita con sus compañeros de carrera, aquí en esta primera foto. Y la segunda es Rita está sentada al lado de Teodoro Anasagasti, que era el director de proyectos. Entonces, ¿nos cuentas alguna anécdota de estas mujeres pioneras arquitectas? Pues algo relativamente reciente, que pues hemos leído en artículos por ahí relativamente recientes, comentarios un poco en relación con un artículo que escribió Teodoro Anasagasti como en 1932 en blanco y negro, que decía algo así como, el título era algo así como «Mujeres en la arquitectura, ¿sirven para esta profesión?». Era un artículo muy, muy irónico, o sea, en tono como cómico, ¿no?, con unas caricaturas de esas de Matilde Ucelá y tal. Y leímos con muchísima sorpresa que, pues porque era un planteamiento como que no quería que las mujeres entraran en la arquitectura, nada más lejos de la realidad, eso quería decir, y además eso he comprobado con Rita al empezar. La verdad es que nosotros en nuestra familia siempre entendimos que nuestro bisabuelo, al revés, hizo mucho por integrar la igualdad en la educación, y era un creyente en la enseñanza de la arquitectura en su momento. Él promovió los viajes para hacer intercambios de estudiantes, y mucho antes de que entraran las primeras mujeres en la Escuela de Arquitectura, él había promovido viajes de intercambio con Viena y con Múnich, que ya tenían mujeres en esa época. Y bueno, y no solo eso, sino todo lo contrario. Él tuvo 4 hijos, la mayor de ellas mujer, que era mi abuela, y para todos planteó la misma educación. O sea, estudiaron todos en la institución libre de enseñanza y todos empezaron la universidad. O sea, mi abuela se matriculó en químicas y tal. Y entonces eso, al final, pues eso, de repente como que se toma un título, se extrapola y en un momento dado se da la vuelta y nos llama mucho la atención. Y la realidad final es que de su descendencia directa, en la generación de sus bisnietos hay 3 arquitectos y las 3 somos mujeres. Vamos, que al final la arquitectura, ni hombres ni mujeres, yo creo que es arquitectura, ¿no? Muchas gracias. Bueno. Marta, ¿y tú crees que el conocimiento y la disciplina de la arquitectura aporta algo en los puestos de alta dirección que has tenido? Sí. Tanto la formación universitaria como el ejercicio posterior. Me quedo con 3 para ser breve. El trabajo en equipo. El trabajo en equipo desde primero de carrera. Mi hermana hacía farmacia, nos llevamos un curso solamente, y estaba mi casa siempre llena de mi gente, de mis amigos. Qué suerte tiene, ella nunca estudia, siempre están con trabajitos, siempre están con juerga, se quedan aquí la noche sin dormir, escuchando la radio. El trabajo en equipo, fundamental después para gestionar equipos. El sentimiento de pertenencia, lo ha contado antes muy bien Fuensanta con la obra de Arbopar. En una obra, cuando ejerces la profesión, en una obra, todo el mundo que ha participado en esa obra, el electricista, el que limpió la última limpieza fina, cuando pasa por delante, yo estuve en esto, yo hice esto. Además dicen, yo hice esto. Y luego la creatividad. La creatividad te ayuda a gestionar cualquier problema, cualquier crisis. Comentaba antes Ana, en la administración trabajamos con muchos juristas, con muchos cuerpos top, TAC, etcétera, etcétera. Y pensamos de otra manera y nos viene muy bien. Entonces, esa creatividad a la hora de gestionar un problema, una crisis, un conflicto personal, se aprende también durante el ejercicio de la arquitectura. Sin duda, útil. Bueno, ya Fuensanta, a Beatriz y a María, ¿cómo es una pareja que además de la vida familiar comparte la misma profesión? Tienes que preguntarle a Fernando, por ejemplo. Tenemos ahí, vamos a llamar a Enrique, a Fernando. Víctor. Carmen, pregunta trampa. No, ¿Fácil trampa, pregunta trampa. No podemos contestar. Lo que contestemos seguro que está mal, ¿no? Bueno, yo es que desde el principio decidimos no trabajar juntos para evitar problemas. Entonces, no sé, pero yo creo que Andy Warhol decía que tardaba como 1 hora en juntar todos sus yoes, ¿no? Pero yo creo que las mujeres arquitectas tardamos como 2, ¿no? Porque 2 horas, porque tenemos muchos papeles distintos. A mí Fernando me ha ayudado
muchísimo, para que, vamos, inmensamente. Y no hemos trabajado juntos nunca, solo hemos hecho cosas como divertidas, concursos, algún amigo traicionero que nos encargaba un escrito en común a los dos, que es lo más difícil que puedes hacer, escribir con otra persona. Y decíamos, ¿qué hacemos? Le hacemos aquí un parche, tú y luego yo y tal. Pero bueno, la verdad es que no puedo decir más que estoy agradecidísima. Bueno. A él. Muy bien. No me das que nada, yo a mí me también, parece muy cómodo. Muy cómodo, porque no tienes que contar lo que has hecho. Siempre tienes una persona que está preparada, cultural, las mismas lecturas, intelectualmente preparado para recibir lo que le vas a contar sin tener que dar muchas explicaciones, ¿no? Da mucho tema de conversación. Sí. O sea, hay este libro maravilloso, El misterio de Fermat, ¿no? Que es toda la historia de la resolución del teorema de Fermat, ¿no? De un niño que se obsesiona desde los 6 años hasta que ya de mayor consigue demostrar el teorema, y solo hay 5 personas en el mundo que entienden la demostración, ¿no? Digo, qué ansiedad. En ese sentido, digo, pues yo estoy aquí pensando, dando vueltas, bajando el nivel, ¿no? De la dificultad, aquí a mi proyecto, y cuando por fin lo llego, tengo una persona que está preparada para entenderlo, ¿no? Eso es un lujazo. Sí, yo no entendería la vida de otra manera. Si mi pareja no fuese mi socio, pues me divorciaría. Bueno, yo ya para ir acabando, la verdad es que no me resisto, Beatriz, a pedirte, te había avisado que nos leas un poema tuyo. Yo es que me da una vergüenza absoluta. Estamos en O sea, de una serie de repente pasar de la arquitectura y tal, ¡pum! Un poema. Como quieras. Pero he venido con un libro, lo reconozco. Bueno, un poema solo. Bueno, yo creo que cuando tienes una visión poética de la vida, pues es que seguramente cuando dejo una nota para explicar que llego tarde, se nota algo raro, ¿no? Pero así en formato verso así tradicional, tal, pues tengo 4 libritos. He elegido este, no sé por qué, pero bueno, sí sé por qué, porque empezaba con una frase, con una cita de Ortega y Gasset. Entonces digo, bueno, porque eso no lo hemos dicho todavía, pero yo siento emoción de estar en este sitio, os lo digo de verdad, ¿eh? Para el final. Ay, perdón, nada, no siento ninguna emoción, me da absolutamente lo mismo, pero gracias, pero bueno, Estamos peleando aquí arriba. no, eso nunca. Bueno, la cita de Ortega era que toda persona tiene en su interior un muñón de héroe. Y me gusta mucho porque le quita importancia a esa parte épica del héroe y dice, bueno, todos una mañana te levantas así muy que te vas a comer el mundo y ¡pum! Un muñón ya te han dejado un poco descolocado. Bueno, me gustaba mucho, no hace falta explicarlo. Entonces, pues es que no sé, hay uno primero. Yo es que creo que la palabra de verdad es más resistente que el hormigón armado. Aguanta mejor el tiempo. Bueno, es algo especial, ¿no? Pero, bueno, no me miréis. No he venido a esta tierra a cantar mis victorias, sino a verter promesas y curar engaños. El arroyo trae una canción serena, los pájaros visitan la noche con virtud, la respiración se aquieta. Prometo que mis palabras caminarán sin vigilante, que mi voz evitará el sabor agrio de la leche equívoca, que cuando por la calle avance en soledad, con el dibujo de silenciosas palabras en mis labios, me escucharán los dioses y los héroes. La humedad negra de la selva promete cuna al juego y tortura de esa luna inquieta, perseguida por nubes de tiniebla. Las estrellas, erráticas, como ojos tristes de mastín recién nacido. Síntomas equivocados, sufrimos en un tiempo tardío y una piel variable. Sí, el dolor de los engaños es móvil, difícil la búsqueda del verdadero origen del dolor. Allá van mis palabras a cumplirse. Bueno, muy bonito. Yo antes de concluir quería simplemente en esta sede, pues cuna del pensamiento y la de literatura, recomendarles una lectura apasionante que me recomendó mi íntimo amigo Fernando Rodríguez Lafuente, además de la Fundación Ortega Marañón, La Arquitectriz, editada por Anagrama, y donde la escritora italiana Melania Mazzucco reconstruye con extraordinaria viveza en la Roma barroca de los papas la biografía novelada de Plautilla Bricci, que creo que es de las primeras arquitectas de la historia, además de pintora y miembro de la Academia de San Luca. Y quiero cerrar este encuentro con mujeres arquitectas y con la arquitectura de nuevo con Ortega, como he anunciado, porque estamos en la Fundación. Y entonces, en 1921, dice: un sentimiento de insuficiencia dentro del círculo doméstico,
un afán de romper de hacer nuestra vida tangente a otras vidas, de convivencia, de trato, de sociabilidad ultradoméstica engendra la urbe. Para decirlo de una vez, el impulso creador de la ciudad grecolatina no fue el hogar, ni el mercado, o zoco, ni la defensa, ni el templo. Fue simplemente un apetito genial de conversación. Y creo que esta tarde hemos saciado con creces ese apetito genial de conversación. Muchas gracias a todos y enhorabuena otra vez a la Fundación Ortega Marañón por haber acabado las obras. No sé si tenéis alguna pregunta, pero es que dijeron que fuéramos muy puntuales, entonces es más o menos la hora. Podría hacer una pregunta, pero si no es el caso, la retiro. Los hombres es que sois tremendos. A ver, haz tu pregunta. Por hacer algo sintético, ¿cuál es su opinión sobre Zaha Hadid? Bueno, a mí no. A mí tampoco. No soy una experta. Bueno, es una dibujante impresionante. Nosotros, por ejemplo, hemos dibujado todos sus dibujos encima para aprender para poner el músculo de la mano, ¿no? Es de un valor eso brutal. No sé. Tampoco soy un experto. Solamente he ido una vez a un edificio suyo, me mareé un poco porque estaba todo el suelo inclinado, como si me iba todo el rato como medio cayendo. Claro, yo creo que también es una arquitectura que hay que conocer, ¿no? Bueno, ya lo hemos estado hablando, una arquitectura simplemente ver dibujos, fotos, eso es un poco también la desgracia de la arquitectura como arte, que hay que entrar, ¿no? Como venimos diciendo, hay que entrar, hay que vivir, hay que oler, hay que tocar, hay que perderse, hay que... para poder juzgar. Sí, sí, efectivamente. Yo estuve en un parque de bomberos, por ejemplo. El que dice María porque es el que estaba inclinado. Y los bomberos no podían utilizarlo, claro. O sea, no podían ni salir ni entrar, ni en caso de fuego, bueno, fatal. Pero es una obra para otro tiempo. Efectivamente, es un mensaje para el futuro, porque yo creo que a veces los arquitectos se nos pide que resolvamos problemas. Pero yo creo que hay que inventarse problemas. Igual que los médicos, por ejemplo, los médicos, claro, vas enfermito y te curan, pero qué buen médico aquel que previene, el que previene una enfermedad, el que te avisa, ¿no? Y eso a mí me parece muy importante. En todos esos edificios, si los juzgas por el uso, pues actualmente pues no, pero tienen otra escala, otro papel, ¿no? Sí. Veremos qué pasa con ellos, ¿no? Es cierto, hay arquitectos para la sociedad y arquitectos que son para los arquitectos, que los necesitamos los arquitectos, ¿no? Sí, como hay músicos que necesitan los músicos, como Hedjuk, por ejemplo, es un arquitecto que necesitamos los arquitectos. La sociedad no sé si le viene bien, pero... Exactamente, sí. Pues lo dicho, muchísimas gracias. También, otra pregunta. Yo es por cumplir con el horario. Sí, yo he tenido la fortuna de hacer unos paseos por el Madrid de la Edad de Plata, que nos ha enseñado un catedrático de Historia, Feliciano Páez Camino, nos ha permitido conocer un montón de arquitectos que no conocíamos y ver Madrid de otra manera. Y yo sé que siempre hay que mirar a la ciencia. Lo que no sé es si eso está previsto desde el punto de vista institucional, si hay paseos para reconocer la ciudad y sobre todo también hay una faceta que yo no sé si eso sería y es la conservación del patrimonio. La conservación del patrimonio, porque ha habido muchos edificios que han desaparecido por víctima de la especulación o del afán de ganar dinero, no lo sé. Últimamente en la Plaza de Ópera había un cine y ha aparecido un hotel, cosa que suele ocurrir en este. No sé si todo eso forma parte de intentar esa educación que debemos recibir los ciudadanos para conservar nuestra riqueza arquitectónica. Y muchas gracias a vosotros. Es un verdadero lujo el poder disfrutar de vuestra conversación, de vuestro conocimiento, aunque yo no conozco al señor Sanz. O no sé cómo. Seguramente tiene mucha riqueza para poder hablar de él. Paseos, bueno, rápidamente, paseos sí que hay.
Desde luego el Ayuntamiento de Madrid tiene, a través del área de turismo, tiene paseos temáticos de un montón de rutas por Madrid con distintos temas, históricos, culturales, artísticos. Si surge algún tema interesante y que no está recogido, pues estaría fenomenal recibir la sugerencia y se incorporaría un poco al elenco de tal. Y luego en la parte de protección de patrimonio, es verdad que tradicionalmente en España se ha protegido poco el patrimonio del siglo XX, de ahí seguramente la pregunta de Carmen de la arquitectura industrial. Pero no solamente en arquitectura industrial, en residencial, que era el caso de un poco de la Casa Guzmán, y hay muchos más ejemplos. Madrid ahora tiene previsto renovar su plan general, que es del año 96, es muy antiguo, y ya había trabajos previos para catalogar un montón de edificios del siglo XX. Yo quería añadir una cosita, porque usted habla de una cosa que me parece fundamental, que es la educación. Entonces, yo echo de menos a veces una educación de cómo conocer la mejor casa, porque cuando en general una persona corriente va a comprarse un coche, mira catálogos, este frena en 10 segundos, este en 15, este abate, no sé qué, y sabe muchísimo de coches, que a mí me admira porque no tengo ni idea. Pero cuando va a comprar una casa se guía por estereotipos de la publicidad, entonces las barandillas, las balaustradas. Yo creo que haría falta, no sé si un libro blanco o algo parecido, ¿no? de cómo, porque cuando, por lo que sea, alquilas una casa, las preguntas que te hacen te dan un poco de pena, no te preguntan por la orientación, por la intimidad, por cosas que mejoran de verdad la calidad de vida, ¿no? Y bueno, que me parece muy importante que la educación se oriente hacia eso, hacia el conocimiento de cómo podemos vivir mejor en un entorno tan necesario y tan usado como es nuestra vivienda, ¿no? Simplemente. Sí. En la ley de la que hemos hablado también hoy, de calidad de la arquitectura, hay un desarrollo reglamentario precisamente para hacer llegar la arquitectura a la sociedad, en los colegios, programas de educación, que hemos visto que otros países sobre europeos todo enseñar la arquitectura moderna, la arquitectura contemporánea. Exacto, conocerla, la arquitectura doméstica, el gótico, el románico y tal. Eso es. Y hay un futuro museo de la arquitectura que empieza con su versión virtual. La arquitectura no se expone en los museos, como bien indicaba Carmen, sino que se visita y ofrecerá una serie de itinerarios temáticos, pues por autores, por estilos, por épocas, en la línea de lo que comentaba Ana. Así pues que todo muy gracias positivo. por la pregunta. Y gracias todo por muy venir. positivo, cerramos. Muchísimas gracias.